Hola chicos, en este vídeo vamos a hablar sobre las estaciones del año y el tiempo que hace en cada estación y cuáles son las actividades que hago yo o que hace mucha gente. Vale, antes de empezar, si queréis, podéis activar los subtítulos en español o en inglés, ¿vale? Aquí os lo enseño cómo hacerlo y vamos allá. El invierno. Vale, en invierno normalmente hace frío, a veces nieva y a veces pues el cielo está nublado o llueve, pero generalmente las temperaturas son bajas, ¿vale? En este contexto pues hay mucha gente que va a esquiar o a hacer snowboard. A mí, por ejemplo, ahora que vivo en Alemania, me encanta salir a pasear cuando ha nevado. Me gusta muchísimo la nieve, pero por ejemplo no me gusta esquiar. Soy una persona un poco más tranquila, no me gustan este tipo de deportes. Yo prefiero pasear o hacer algo un poco más tranquilo, tomar un chocolate caliente, cosas así. ¿Y a ti qué te gusta hacer en invierno? Después del invierno llega la primavera. En la primavera hace un poco más de calor, sale más el sol, las temperaturas son un poco más altas. También es verdad que a veces llueve bastante, ¿no? Puede ser que llueva bastante. Y entonces, bueno, hay diferentes opciones para hacer en el tiempo libre, ¿no? Por ejemplo, se puede pasear también, se pueden hacer excursiones y se pueden hacer picnics, el tiempo que hace es bastante agradable, entonces se puede estar más fuera. Por ejemplo, tomar algo en alguna terraza o como ya hemos dicho, por ejemplo, hacer excursiones. Entonces, no sé, ¿tú qué haces en primavera? ¿Qué te gusta hacer en esta estación del año, en primavera? Vale, pues ahora vamos a por el verano. Bueno, en verano normalmente hace muchísimo calor y la gente pues a veces va a la playa o a la piscina o por ejemplo aquí en Alemania la gente va al lago a bañarse, ¿no? Porque hace mucho calor y es una forma de refrescarse y también es divertido, ¿no? Nadar y, por ejemplo, tumbarse al sol, tomar el sol, aunque hay que ponerse crema del sol para no quemarse, ¿no? Y bueno, también se puede hacer una barbacoa, por ejemplo, en el parque o se puede ir de vacaciones, ¿no? Mucha gente se va a alguna ciudad de vacaciones y hay muchas opciones. A ti, por ejemplo, ¿qué te gusta hacer en verano? ¿Qué haces normalmente en verano? Vale, y finalmente, otoño. En otoño normalmente empiezan a bajar las temperaturas, ya no hace tanto calor, ¿no? Depende del país, por ejemplo, aquí en Alemania a veces ya hace bastante frío en otoño. En cambio, en Barcelona, por ejemplo, puedes tener 15 grados, 20 grados, depende mucho, ¿no? Entonces las actividades también dependen, pero es un buen momento también para pasear, ¿no? Se caen las hojas de los árboles, es bonito. Normalmente el paisaje en otoño es muy bonito. Se pueden comer castañas o, bueno, por ejemplo, se puede comer calabaza. Y llega, por ejemplo, en México el Día de los Muertos o en general, pues mucha gente celebra Halloween, ¿no? Entonces hay muchas actividades en este sentido. No sé, vosotros qué hacéis en otoño, ¿hay algo especial que hagáis en esta época del año? Bueno, si os ha gustado este vídeo podéis dejar un me gusta, os podéis suscribir y dejar comentarios, por ejemplo, si hay algún tema que os interese mucho, lo podéis escribir y luego yo intento hacer un vídeo sobre este tema. Vale, pues espero que os haya gustado y comentad qué os gusta más de cada estación. Vale, adiós.